Atención, Rusia al borde del abismo, la guerra cambia de rumbo, OTAN intensifica ataque, fatiga y tensiones internas, se avecina un giro, lo que viene podría cambiar todo el equilibrio global. Bienvenido de nuevo. Nos acompaña nuevamente Gilbert Doktorov, un historiador, analista político y autor de los volúmenes de los diarios de guerra. Así que gracias por volver al programa. Bueno, un placer. Así que parece que Rusia se ha metido en un pequeño aprieto. Es decir, durante los últimos 4 años y más, la OTAN aumentó gradualmente su papel directo en los ataques a Rusia. Ahora, inicialmente eran menores, luego crecieron, y Rusia parecía tomar la decisión de que era mejor absorber el dolor y centrarse en simplemente derrotar al proxy ucraniano a través de esta guerra de desgaste. Y pienso, bueno, la razón por la que digo que se pintó en la esquina es que parecen haber sucedido dos cosas. Una es que los ataques de la OTAN ya no son pequeñas punzadas, es decir, los drones y misiles de largo alcance que son todos suministrados por Occidente y también seleccionados, elegidos por Occidente. Y por supuesto, los satélites occidentales dirigiendo los ataques. El segundo es que los países de la OTAN como resultado de esto ya no están disuadidos. Es decir, parece haber una creencia muy firme de que pueden atacar a Rusia con impunidad. Cualquiera que no esté de acuerdo es visto como alguien que está defendiendo a Rusia y debe ser purgado del discurso educado. Esto crea una posición muy peligrosa para Rusia, es decir, debe escalar de una manera grande. De lo contrario, los ataques solo aumentarán en intensidad. Y la OTAN estará aún más convencida de que Rusia nunca se atrevería a responder. Por lo tanto, los europeos pueden hablar abiertamente sobre ir a la guerra con Rusia sin ninguna consecuencia. Me preguntaba, ¿cómo ves la situación? Pasaste bastante tiempo en Rusia. ¿Qué está sucediendo en Rusia en este momento? Bueno, pasé un mes en Petersburgo y conocí a personas de todos los ámbitos de la vida. No me refiero a taxistas y peluqueros, me refiero a todas las clases sociales. Estuve allí por negocios así como por mi actividad periodística y actividad de investigación de hechos. Y me encontré con uno de los notarios principales de Petersburgo. Conocí a un miembro destacado de la empresa de corretaje de bienes raíces que es la sucesora de Century 21 en Rusia. Estas son personas que tienen sus dedos en el pulso de las clases medias, personas que están comprando y vendiendo apartamentos, no como especuladores, sino para su propio uso. Y está siguiendo las tasas hipotecarias y todo tipo de cosas, así que escucharon a la gente. Y lo que tenían que decir era exactamente lo mismo que he oído de un jefe de equipo de una empresa de mudanzas. Esto es realmente una clase trabajadora por definición. Quien pasé 12 horas con no es un superficial porque él estaba sacando cosas de nuestro apartamento entre que tuvimos que ajustar y vender y así que hablamos y él este tipo. Estaba porque Putin lo está alargando. Eso quiere decir que está pensando de la misma manera que académicos y profesionales geopolitólogos. Está en todas partes. Está en todas partes excepto en las encuestas rusas porque están haciendo la pregunta equivocada. ¿Te gusta Putin? Sí, a la gente le gusta Putin, a la gente le gusta el aumento en sus pensiones y así sucesivamente. Esa no es la pregunta que se debe hacer. La pregunta es, ¿apruebas la conducta de la guerra? Y creo que si esa pregunta se hiciera hoy, obtendrías como el 20% a favor de lo que está haciendo Putin y el 80% en contra. Ahora, escuché como dije, de todos, más o menos lo mismo. Esto no significa que alguien esté saliendo a las calles a demostrar nada de eso, pero hablan entre ellos. Y tienes la experiencia de verdaderas dificultades impuestas en las provincias fronterizas que no están siendo suministradas necesariamente por drones occidentales, sino por drones fabricados en Ucrania en grandes cantidades y que están haciendo la vida bastante miserable para la gente en los óblasts. Que están justo adyacentes a Ucrania, sin mencionar en Crimea, que ha sido particularmente atacada. He hablado en el pasado sobre tener amigos que tienen una casita pequeña, quiero decir, una casa diminuta que compraron por $100 en 1995-96, cuando todavía era ucraniana.
y regresan cada verano, y han ido allí 25 veranos seguidos. Ahora tienen muy pocos vecinos que vinieron debido a los riesgos, los miedos de los drones, que son omnipresentes, y los problemas de transporte, llegar allí y lo que haces una vez que estás dentro. Llegando allí sí, pusieron el puente de Crimea por un tiempo. Las noticias de hoy de Rusia dicen que hay 1000 coches esperando para pasar el puente. Y en Crimea nuestros amigos están en una colina. No consigues por $100 un apartamento en Feodosia. Tienen una pequeña cabaña en la colina. Y una colina, es una larga subida, no escala, son mayores o algo así. Y así que durante años han tenido un conductor tártaro de Crimea, no un conductor personal. Él hace servicios de taxi para personas en el área. ¿Quién los llevó y los trajo de vuelta? Él no tiene gasolina. Y así están atrapados allí arriba con provisiones limitadas y sin la capacidad de disfrutar de la playa, que está abajo. Y están cortados de las comunicaciones porque eso también es bastante intermitente. El teléfono era lo que estaba pasando y el resto de eso, así que no lo están pasando bien. Y esto es ampliamente conocido en Rusia. Eso no quiere decir que toda la vida sea miserable. Tomé una fotografía cuando estaba en Petersburgo de la cual estoy titulado Guerra en Rusia, ? Estaba en el mismo. Centro de Petersburgo, una calle que baja hacia la iglesia sobre la sangre justo al lado del prospecto Nevsky. Y es una calle que es peatonal a lo largo de él. Canal Uelum. El canal que lleva a la iglesia porque allí es donde Alexander II fue volado junto al canal U, y son todos restaurantes y era un día encantador había una temperatura en los medios 20 de centígrados y la vida en la calle, los restaurantes estaban ocupados, los camareros eran atentos, la comida es excelente. Y puedes imaginar que no hay guerra alguna, excepto que si lo supieras de la semana anterior, cuando el Foro Económico Internacional abrió. Los ucranianos habían atacado con drones un almacenamiento de combustible y una refinería al final de la isla Vasilitsky, que es parte del centro de Petersburgo, y enviando nubes negras al cielo que eran inconfundibles. Habían llegado a Petersburgo con sus drones. Así que la conciencia de la guerra ha llegado a casa, el cansancio por la guerra es omnipresente, no hablo sobre el aumento de los números de amputados y otras personas mutiladas por la guerra que ves, pero estuve en una sucursal bancaria y 2 veces estuve allí, 2 veces haciendo algunas transacciones y 2 veces hubo en la recepción, un amputado doble que estaba siendo atendido, cuyos asuntos estaban siendo manejados por el banco. La guerra está allí, los rusos están cansados y no les gusta lo que ven. En términos del manejo actual de la guerra por parte de la administración de Vladimir. Bueno, ese parece ser el objetivo, aunque, como dijo el primer ministro finlandés, Stab, él hizo hincapié en que la única manera de que esta guerra termine es cuando la gente se vuelva contra este gobierno. Así que para que esto se logre, tienen que matar a más rusos. Tienen que llevar la guerra a Rusia también, hacer que los rusos la sientan. Así que el propósito de esto son bastante abiertos al respecto. Pero, ¿dónde deja eso las opciones ahora para el Kremlin? Porque parece que la antigua estrategia de contención, como dijiste, no está funcionando. Solo está fortaleciendo a sus adversarios. Pero por un lado, saben que Zelensky está tratando de atraerlos a una guerra directa con la OTAN. Por otro lado, saben que si no lo hacen, entonces su disuasión es esencialmente inútil. Así que de nuevo, ¿dónde deja eso a Rusia? Vi a Zelensky hacer un discurso, por cierto, que sabes que él hará un gran ataque en Crimea, solo tiene que consultar primero con los países del G7 solo para dejar muy claro que los países de la OTAN están todos involucrados en estos ataques a Rusia, pero de nuevo.
Este dilema siendo reconocido como ser inducido por Zelensky para arrastrar a la OTAN a la guerra, versus simplemente hacer que los países europeos de la OTAN sean una zona segura para la producción industrial. Y la logística, mientras que los europeos ahora están atacando a Rusia de manera muy abierta. Quiero decir, esta es una situación muy peligrosa. ¿A dónde van las discusiones? Porque veo que hay mucho alboroto entre, podemos llamarlos los halcones en el Kremlin que quieren que Zelensky sea asesinado. Quieren que los distritos gubernamentales de Kiev sean bombardeados si los europeos se involucran. Uso de armas nucleares tácticas. Quiero decir, parece que ha habido tal vez no entre los putinistas todavía, pero entre los halcones están creciendo en número, y la retórica se está volviendo más feroz. ¿Ves algún cambio? Bueno, veo que son barcos grandes. Pero volvamos a la estrategia de Zelensky y los patrocinadores occidentales de atraer a los rusos, de llevar la guerra a casa a los rusos, y la creencia de que eso los hará rebelarse contra Putin, derribando este gobierno y así sucesivamente. La oportunidad de Rusia no está en una situación prerrevolucionaria. Incluso Zyuganov, el líder del Partido Comunista que debería saber algo sobre revoluciones, cuando habló hace 3 meses sobre los peligros que enfrenta el gobierno debido a su política, estaba hablando sobre la política económica, que es un tema seguro del que hablar en la Duma. Mientras que si él hubiera tocado el verdadero problema que está creando una crisis política en Rusia, una guerra que habría sido menos bien recibida entre sus compañeros en la Duma. Pero lo que él está describiendo era una situación anterior a febrero de 1917, que creo que es el caso. Esa es una situación de golpe de palacio donde son las personas en la vecindad inmediata del Kremlin quienes derrocan al presidente Putin. Esa es una posible consecuencia. El punto principal que quiero hacer es que al entusiasmar al público y ejercer presión sobre el presidente Putin, la consecuencia dentro de Rusia es exactamente lo opuesto de lo que estos grandes estrategas están aconsejando a Zelensky o presionando a Zelensky y llevando a la Unión Europea hacia una guerra con Rusia. Es exactamente lo opuesto a lo que anticipan. Los rusos que expresaron su insatisfacción con el movimiento lento e imperceptible hacia una conclusión de la guerra no son derrotistas. Ellos esperarían que Rusia gane, pero no quieren que continúe por 10 años más. Quieren que Rusia gane mucho. Ahora, no entramos en esta pregunta que acabas de plantear sobre el Consejo de los Halcones. Que no escuché de nadie, hablando francamente, que deberíamos bombardear el infierno de eso estaba diciendo. Las personas con las que hablé fueron silenciosas sobre el punto. Así que no sé cuán interesados están en terminar la guerra mediante una escalada violenta. Esa pregunta nunca realmente surgió directamente en nuestras conversaciones. Pero mis suposiciones. ¿A dónde más puedes ir si dices que querías la guerra mañana sin capitular? Puede ser por una escalada mayor. No sé si habrá un golpe de estado, no es impensable. La gente dice, sí, el presidente Putin tiene el pleno apoyo de los militares y esto y aquello. Bueno, creo que Gorbachov no estaba exactamente caminando sobre huevos cuando fue restringido o retenido en sus vacaciones en Crimea. Fue más o menos sacado del poder. Eso fue por una definición clásica un golpe de palacio. Ahora, si fracasó es otro asunto. Pero que hay una posibilidad en un lugar como Rusia con la estabilidad, la calma del pueblo, y el resto de eso, de que haya un golpe de palacio, por supuesto que la hay. Esa es una posibilidad. La otra posibilidad, por supuesto, es que el presidente Putin, como un político consumado, cambie su política. Ahora, me han preguntado sobre lo que dijo recientemente en su discurso a los cadetes que se estaban graduando, que una guerra con Europa se avecina y sonó como si se estuviera volviendo más duro. Francamente, Glenn, he estado durante más de 10 años, más de 15 años, he seguido de cerca los discursos del presidente Putin. Los analicé, intenté darle sentido.
Escuché atentamente sus comentarios en sus conversaciones anuales de línea directa con el público y en sus discursos en Valdai. Y lo admiraba mucho por su capacidad intelectual, su memoria fantástica, dominio de los hechos. Y le di todo el crédito que le corresponde por eso, así como por supuesto por revivir la economía rusa y el ejército ruso. En un cierto momento perdí mi entusiasmo por ese tipo de ejercicio. Y francamente hablando, me cuesta escuchar cualquiera de sus discursos ahora. Ha entrado en la fase de discursos constantes del fallecido Gorbachev. Él ha entrado en la fase del fallecido Gorbachev de, llamémoslo por su nombre correcto, culto a la personalidad. Cada programa de noticias tiene que comenzar con 10 o 15 minutos de discursos de Putin. Cada programa de entrevistas tiene que comenzar con 10 o 15. Esto es ridículo. Y lo peor de todo es que nada sale de sus discursos. Si los hubiera, sigo su acción. Así como dejé de escuchar a Trump, solo veo lo que hace. Así es con mi opinión sobre el presidente Putin. Solo miro lo que hace. Y lo que él hace ha sido completamente inadecuado para los desafíos que la seguridad nacional de Rusia enfrenta hoy. Y aún peor para las amenazas que la seguridad nacional rusa tiene al final de este año, cuando aún más misiles y drones dañinos estarán listos en producción en serie para ser suministrados por Occidente a Kiev. Podría ser un poco demasiado pronto para evaluar, sin embargo, porque esta es una situación similar a la que estaba Rusia hacia finales de 2021. Es decir, la OTAN estaba esencialmente planteando un dilema al construir Ucrania y prepararla para recuperar Crimea, esencialmente sabes que capitular o elegir la guerra y esencialmente eligieron la guerra. Simplemente parece que la situación este dilema se enfrenta no es estable, no hay aferrarse aún. Status quo porque eso está desapareciendo y simplemente siento que va a ir en la otra dirección en algún momento o toda esta estrategia de la OTAN que es Rusia a capitular o Irán. La guerra. Veo que Putin no quiere optar por la opción de la guerra, dado que esto significa que estará fuera del control de escalada de Rusia. Esto puede escalar rápidamente al uso de armas nucleares tácticas. Pero dicho esto, no he leído un libro de historia donde los rusos estén capitulando tampoco. Así que parece que este es el rumbo que estamos tomando. Quería preguntar sobre otro tema que fueron las amenazas de Zelensky contra Bielorrusia. Es decir, amenazó con que iría a la guerra contra Bielorrusia. Pensé que o es solo presión o para destruir algo más relevante para los miembros de la OTAN, o podría ser una forma de arrastrar a la OTAN a la guerra. De nuevo, no estoy seguro, pero de cualquier manera, parece que ha estado retrocediendo en esto ahora. ¿Crees que este es el final de esto, o Bielorrusia está siendo arrastrada a esta guerra también? Bueno, la mayoría de los principales medios occidentales, hasta donde yo sé, no prestaron mucha atención a este asunto. Para mi sorpresa, La Libre Belgique, el segundo diario de habla francesa más importante de Bélgica, dedicó 2 páginas completas a este mismo tema hace aproximadamente 3 días. Y aún más curiosamente, estaban incluyendo como su propio análisis, un análisis de la situación que había leído con rusos. Ellos estaban sin crédito, tomando puntos de conversación de los rusos sobre este mismo tema. El elemento más importante relevante aquí es que los rusos estaban diciendo, y Liber Belgique repitió, que las amenazas que Zelensky hizo le fueron impuestas cuando estaba en la reunión con el G7. Los miembros europeos del G7 le dijeron, esto es lo que vas a hacer a continuación. Y si no lo haces, no podemos garantizar tu seguridad personal. Ese es un mensaje bastante claro. Y así lo hizo. Ahora, ¿qué hizo? Amenazó que si dentro de una semana Lukashenko, presidente de Bielorrusia, no desactiva los dispositivos electrónicos en la frontera entre Bielorrusia y Ucrania.
que según Zelensky están permitiendo que los drones y misiles rusos apunten correctamente a los objetivos en el oeste de Ucrania mientras vuelan. Si él no los desactiva, entonces Bielorrusia desactivaría ellos por la fuerza y también atacaría 500 sitios que él dijo en Bielorrusia están etiquetados como objetivos para las fuerzas ucranianas. Durante varios días no hubo respuesta del presidente Lukashenko. Sabemos que Diego, él fue a consultas con Vladimir Putin, pero que él fue a ellas después de que hizo una declaración. Aparentemente se reunió con 2 emisarios de Zelensky. Supongo que debió haber sido el jueves. Y les dijo que si comienzan una guerra con nosotros, o si hacen lo que han dicho bajo las amenazas, entonces toda la naturaleza de esta guerra cambiará. Está bien, déjame descifrar esos 3 puntos. Eso significa que va a atacar Kiev, hará lo que Putin no está dispuesto a hacer. Lukashenko no es Putin. Lukashenko hace 4 años, hace 5 años, hace 6 años, se enfrentó a manifestantes violentos en las calles que apoyaban a Tikhanovskaya, quien era la candidata presidencial fallida ya que contaba con el respaldo de Lituania y Polonia. Y salió a las calles con una ametralladora, y con su hijo también sosteniendo una ametralladora. Bueno, no me imagino a Vladimir Putin haciendo eso, ni tampoco hizo eso el presidente ucraniano. Bueno, fue desafiado, y Dios mío. Así que creo que es completamente creíble que los 3 puntos en la sutil amenaza de Lukashenko significaran que te decapitaremos, incluso si nuestros hermanos en Moscú no están en condiciones de hacerlo. Ese fue el final de eso. No creo que Zelensky se atreva a atacar Bielorrusia. Así que esta es la absurda situación ahora que si alguien no respeta tu disuasión, eso es lo que los países de la OTAN están haciendo contra Rusia. Probablemente no se atreverían a hacer contra Bielorrusia o un país como Corea del Norte, un país pequeño, exactamente porque la respuesta será impredecible. Rusia se hizo muy predecible al ser cautelosa. Quiero decir, soy un subeuropeo viviendo en Europa. Estoy un poco feliz por la precaución. Pero por otro lado, también veo el peligro en que una gran potencia no tenga su disuasión respetada ya más. No es sostenible, y en algún momento Rusia tendrá que hacer algo muy drástico. Creo que las cosas que podría haber hecho en 2022 cuando se enviaron los primeros HIMARS y todas estas armas, podría haber hecho algo menor y restaurado su disuasión. Ahora, esencialmente los europeos y también los estadounidenses ya han establecido una narrativa, aunque que todos los rusos están considerando atacar Europa en una guerra híbrida. Así que todo esto será no provocado. Esto es esencialmente cómo han establecido la narrativa ya, que esto es, ya sabes, una continuación de la guerra contra Ucrania. Esencialmente la profecía es cierta, que Ucrania fue solo el comienzo, así que lo hicieron. Esto también es muy peligroso, pero mi punto es el hecho de que están disuadidos por Bielorrusia y otros estados menores, pero no por la mayor potencia nuclear del mundo. Muestra que algunas decisiones no se han tomado correctamente, creo, en el Kremlin. Sobre la participación americana en todo esto, sin embargo, creo que una de las razones de la moderación de Putin, al menos en 2025, fue la creencia de que sería posible llegar a un acuerdo con los americanos. Ese es el espíritu de Anchorage. Eso parece estar muerto en el agua. ¿Fue toda esta diplomacia una tontería o los caminos diplomáticos están esencialmente ausentes ahora? Bueno, las razones por las que se implementó esa política, seamos francos al respecto. Vladimir Putin siempre quiso algún tipo de acomodación con Occidente. ¿Cómo llegó al poder? ¿Cómo entró en la política? Él era el hombre de Anatoly Sobchak para atraer inversión occidental, particularmente inversión alemana, porque hablaba alemán con fluidez e invitaba a muchos altos invitados de Alemania, parece.
así que él estuvo desde el mismo comienzo de su carrera profundamente involucrado e interesado en la acomodación con Occidente y la inversión occidental. Y eso nunca se fue. Su equipo de gobierno siempre ha estado equilibrado entre algunos duros y una minoría muy significativa de poderosos liberales con L mayúscula que proviene del periodo de Yeltsin. Eso permanece hasta hoy con Silvanov, el ministro de Finanzas, en esa categoría, con Nabulinat, quien es la jefa del Estado, el Banco Central de Rusia, en esa categoría de tener mucho poder y correr en absolutamente la dirección opuesta. De los ministros geopolíticos dentro del gabinete. Bueno, ¿a dónde vamos desde aquí? Muchos de mis colegas están en la creencia que cuando Rusia alcance el Dnipro, lo cual es completamente posible a finales del verano, principios del otoño, aunque el progreso se ha ralentizado enormemente, el progreso de los rusos en Donbass se ha ralentizado por los feroces ataques de drones en el campo de batalla. No obstante, supongamos que encuentran una solución y Rusia toma Konstantinovka, Tais toma Kramatorsk y Slaviansk y llega a ello en abril. Bueno, eso no significa la capitulación de Ucrania, para nada. Incluso si toman Odessa no significa la capitulación de Ucrania. Esta es una ficción que mis colegas parecen mantener por razones que no entiendo. Ucrania está recibiendo $95,000 millones en ayuda, aún recibirás más ayuda de la UE, ayuda militar y financiera, no tiene razón para capitular. Y será exactamente lo que Putin no quería tener y lo que lo llevó a iniciar la operación militar especial. Ese territorio ucraniano se utiliza como base para atacar a Rusia. Rusia ahora no es solo lo que Rusia era en 2014. Rusia es ahora lo que es después de 2022. Es el Donbass, que ahora también es Rusia. Y hay personas cuyas vidas están siendo hechas miserables e insostenibles en Crimea y en esta parte de Ucrania que ahora está controlada por Rusia, que estarán bajo ataque constante, como lo estaban antes de 2022. Y las instalaciones militares y suministros de la OTAN estarán funcionando a toda máquina. ¿Es eso lo que Rusia ha logrado en 5 años de guerra? Creo que lo llamaría una victoria pírrica. Eso no es una victoria. Lo único que podría prevenir una instalación a gran escala de la OTAN en Ucrania sería si Rusia finalmente declarara la guerra a Ucrania y hiciera una afirmación de que cualquier cosa que venga del exterior estará sujeta a devastación. Eso podría suceder, pero esto no es el fin de la guerra. Los likes del coronel MacGregor u otros colegas han estado describiendo en programas como este. Es un drenaje continuo de recursos rusos y destrucción de infraestructura. En un periodo que permite a Europa rearma y prepararse para una guerra real contra Rusia en 2030 o 2029. Ese es un legado muy miserable para que el presidente Putin deje atrás. Solo como una pregunta final, ¿cuáles crees que son las principales opciones ahora por parte de Rusia? ¿O qué están exigiendo los halcones en el Kremlin porque golpeas a los títeres o al proxy aquí, que es Ucrania? Porque sin Ucrania los europeos no pueden continuar. Y es una buena manera de evitar una guerra directa con la OTAN, que podría llevar a una guerra nuclear. ¿O es hora, dicen, de ir tras los europeos? Quiero decir, no puedo imaginarme retaliando contra territorio estadounidense, al menos no en este momento. Pero ¿dónde están presionando más fuerte? Porque parece que puede ir en ambas direcciones. Y en cada ronda de escalada, son los ucranianos los que están recibiendo el castigo. Pero de nuevo, esto no significa nada para los estados de la OTAN. Quiero decir, no están contando las pérdidas ucranianas.
Si acaso, están continuando bloqueando cada camino hacia la paz. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, apoyo el primer escenario que acabas de corregir. No veo razón para que Rusia ataque a ninguno de los países europeos que están produciendo estas municiones, aunque tiene una lógica y aunque estaría permitido bajo el derecho internacional. Creo que sería contraproducente y violaría por completo la prudencia y la diversidad de riesgos del lado ruso. Así que creo que es improbable que ese escenario se desarrolle, aunque déjame ser franco al respecto. Colegas más apasionados en los medios alternativos están diciendo que es una buena tapadera para cualquiera que pueda sospechar debilidad o timidez o digamos cobardía del lado ruso. Porque no sé, los rusos se están preparando para atacar brutalmente a Alemania y así sucesivamente. Ese es su último punto de conversación en estos podcasts. No estoy de acuerdo. Creo que los rusos estarían siguiendo el primer curso que describiste, es decir, concentrando sus esfuerzos en el proxy por la misma razón que diste. Eliminan el proxy y Europa Occidental tendrá que detener todos sus preparativos para la guerra porque sus chicos no van a ir contra los rusos. Quieren, así como Biden estaba muy feliz de luchar contra Rusia hasta el último ucraniano, eso es exactamente lo que los europeos han asumido. No tienen a los chicos para enviar, y si lo hicieran, tendrán una revolución en las calles de París, finalmente sobre política, de geopolítica, si Macron o su sucesor se atrevieran a poner un borrador y enviar a la gente a luchar contra los rusos. Quieren una guerra que los ucranianos están luchando. Y si Rusia, al devastar todos los centros militares, centros de coordinación, los centros de inteligencia militar, si los reducen a cenizas, fin del juego. La gente dirá, oh sí, los ucranianos lucharán en una guerra de guerrillas. ¿Y qué? Rusia no tiene miedo de una guerra de guerrillas al otro lado del Dnipro. Tiene muy buenas razones para temer la instalación militar, los suministros militares que vienen de Occidente, que permiten y guían los ataques ucranianos a la infraestructura crítica rusa ad infinitum. El exministro de Energía de Rusia durante 10 años, actualmente con un título más alto como viceprimer ministro Novak, dijo a través de Decibel que la situación con el combustible en Rusia, hay combustible para automóviles y equipos agrícolas, está bajo una amenaza seria pero manejable. Cuando este hombre dice que hay un problema serio, hay un problema serio. Las noticias de hoy en el ticker tape ruso, que acabo de leer esta mañana, dicen que hay una demanda récord de cilindros de gas en Rusia hoy. La gente está saliendo a las calles para comprar cilindros de gas en toda Rusia, no solo en Crimea. Eso te dice que el efecto de estos ataques en las refinerías rusas es real. No solo un pinchazo. Si esto es solo el comienzo, si este tipo de guerra continúa, la economía de Rusia sufrirá más. Y los europeos estarán preparando bien para una guerra en Rusia en 2029. Eso tiene que ser detenido eliminando el proxy ahora. Es asombroso que no haya más discusiones sobre esto, sin embargo, en Europa. Siempre parece haber esta celebración. Oh, mira, ahora los rusos están en su pie trasero. Oh, mira cuánto dolor podemos traer a su economía. Oh, intentemos aumentar la cantidad de soldados rusos muertos para ejercer presión sobre Moscú. La idea de que pueden controlar lo que viene, quiero decir, si esto se sale de control, quiero decir Putin, sí hay mucho poder concentrado en el presidente, pero simplemente parece que no va a ser muy sostenible más. La única razón por la que creo que ha habido tanta moderación, como dije en el año de apertura, fue porque eran pequeñas molestias, pero como dice, si esto ahora traerá un dolor serio a la economía, creo que la moderación ya no es un lujo, sino que son opciones limitadas. Creo que es aceptar ir muy duro contra Ucrania, lo que significa. Sí, realmente están bombardeando fuertemente ciudades,
lo que no cuenta realmente como daño colateral ni ataca a ningún país europeo de la OTAN, sino es capitulación y, de nuevo, esa es la destrucción de Rusia, que es una amenaza existencial. Simplemente no puedo imaginar a ninguna gran potencia capitulando al final del día. Pero no, cuanto más tiempo pase, creo que más radical será la respuesta. No lo sé. ¿Tienes algún pensamiento final antes de que terminemos? Sí, Moscú está preocupado. La provincia de Rusia Unida lo hará. Digo que no ha habido encuestas. Habrá una encuesta. El 20 de septiembre hay elecciones alemanas. Y creo que fue digno de mención, aunque nadie lo ha notado, que hubo un escándalo esta semana en la Duma cuando se distorsionó un discurso de Shuganov, el jefe del Partido Comunista. Por un miembro de la Duma del Partido Rusia Unida. Y le pusieron palabras en la boca diciendo que Shuganov acababa de declarar que el sistema bancario es terrible. Está generando enormes ganancias. Hay 2 años de volumen del presupuesto ruso sentados en las cuentas de depósitos a plazo de ciudadanos y empresas rusas. Tenemos que confiscarlos. Estas palabras fueron puestas en la boca de Zyuganov. Bueno, te digo, eso es muerte política para los comunistas. Es la cosa más alarmante que podrías poner en la boca del líder del Partido Comunista. Zyuganov amenazó con demandar, llevar a juicio al miembro de la Duma por difamación. Un día después hubo una disculpa oficial emitida por el diputado de Rusia Unida que habían distorsionado sus palabras. Así que realmente están buscando cualquier cosa para salvarse. Y que harían algo tan vil como eso indica que están profundamente preocupados por perder las elecciones. Bueno, muchas gracias por tomarte un tiempo de tu fin de semana y siempre aprecio tu perspectiva. Así que, gracias. Y ahora, queridos amigos, leamos sus comentarios. Putin y el difunto Khomeini cometieron el mismo error estratégico. Aguantaron la presión por demasiado tiempo. La contención se volvió predecible. La previsibilidad mató la disuasión. Ucrania, respaldada por América y Europa, le está haciendo a Rusia ahora lo que Israel, respaldado por América, le hizo a Irán. Una escalada gradual, paso a paso, siempre probando la siguiente línea roja, siempre subiendo un nivel cuando no hay un costo real. En algún punto, la precaución deja de parecer sabiduría y empieza a enseñar al enemigo que escalar es seguro. Pasaron 8 años de bombardeos de Ucrania en Donbass con el apoyo de Europa y EU, antes de que Rusia respondiera. ¿Cuánto tiempo y cuántas muertes más harán falta para que Rusia se dé cuenta de que sin una buena bofetada no van a dejar de alimentar a la bestia? Glenn nunca interrumpe a los invitados. Gracias, Glenn. Realmente aprecio lo que estás haciendo. De verdad deseo que la gente deje de decir que Rusia está sufriendo grandes bajas en Ucrania cuando nada podría estar más lejos de la verdad. La verdad es que son los ucranianos los que están sufriendo grandes pérdidas. Rusia, Irán y China tienen que pelear ahora para desmontar esta hegemonía de América y Occidente. Europa no tiene satélites, todo se trata del imperio Epstein, hablando basura. El Reino Unido, Alemania, Países Bajos y Francia todos quieren tapar su propia miseria. La gente no está feliz, pero están pegados a sus sillas viendo el mundial y tomando cerveza. Gracias por su atención, esto fue Geovision Canal. Suscríbanse y manténganse al tanto de los eventos más importantes.